Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. ¿Sabe usted el desaparecido Fondo Nacional para la Paz? Además de los múltiples actos de corrupción que le fueron denunciados en su momento, tenía un lote de medicinas por más de $500,000 de quetzales. Si usted nunca lo entregaron a los guatemaltecos. El Fondo de Desarrollo Social FODES, quien se hizo cargo de los proyectos que tenía a su cargo el liquidado Fondo Nacional para la Paz, denunció que FONAPAZ le quiso trasladar un lote de medicinas vencido en más del 60%. Según el FODES, no lo aceptó porque el expediente en el que venía consignado no estaba en orden. Un gran porcentaje de medicina que estaba vencida. Aproximadamente un 60%. Fíjense que no venían los montos, no tengo el dato exacto, no tengo los datos exactos porque no llegó específicamente los montos. Solo llegó los expedientes en donde habían varios incluidos dentro de uno mismo y pues lo que pedimos nosotros es que fuera separado. A nosotros llegó el expediente, nunca tuvimos el acceso a la medicina y quedó del lado de FONAPAZ. El diputado Selvin García de la bancada Creo dio más datos sobre la denuncia de medicamentos vencidos. Se aseguró que en total el precio de los mismos asciende a $500,000 de quetzales. La mitad se ha perdido debido a que FONAPAZ nunca repartió los medicamentos a los ciudadanos. El diputado García no solo responsabiliza a la Junta Liquidadora de FONAPAZ, sino al Fondo de Desarrollo Social, porque ellos administran dichos fondos. FONAPAZ, que está en proceso de liquidación, le traslada en el mes de diciembre, el 2 de diciembre, al FODES todo el inventario, incluso las llaves de la bodega, a la gente del FODES. Ellos hacen supuestamente un reinventario y el 30 de enero le trasladan a FONAPAZ en proceso de liquidación nuevamente el inventario. Y hoy por hoy hay $500,000 de quetzales, que es la medicina y la que se está perdiendo 220,000 quetzales, entre la más importante, amoxicilina, ácido fólico, acetaminofén, ambroxol, medicina que hoy por hoy en los hospitales se está necesitando. Realmente es una pena y hay que deducir responsabilidades a los funcionarios que en su momento no hicieron los trámites administrativos que correspondían. Nosotros creemos que el día de hoy tiene la gran responsabilidad el director del FODES de iniciar un proceso en contra de la Junta Liquidadora de FONAPAZ, ya que él fue el que tuvo conocimiento. Nosotros evidenciamos esta pérdida de medicina y por supuesto son los funcionarios en este momento, los de FONAPAZ, que tienen que dar un informe al Congreso, y lo vamos a pedir de qué pasó verdaderamente, porque ninguno, ni FONAPAZ ni FODES es responsable de esta medicina. La última medicina que vence es el 15 de septiembre, pero es un margen muy pequeño, y en este momento, el 15 de agosto, se vence el porcentaje más alto, que llega entre unos 75,000 a 80,000 quetzales. Guatemala se encuentra en estado de prevención ante un eventual ingreso del virus del ébola al continente americano. El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, se refirió a la advertencia que hizo la Organización Panamericana de la Salud sobre tomar medidas necesarias para evitar que el virus del ébola entre al país. A decir del funcionario, las medidas de prevención se están tomando adecuadamente. Por el momento, se tiene el registro que 600 africanos han entrado al país. África es el país que corre más peligro con el virus mortal del ébola. Nosotros tenemos el Reglamento Sanitario Internacional para todo este tipo de enfermedades. De hecho, pues nosotros hemos establecido una alerta institucional para precisamente tomar todas las precauciones para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa que se presente, ya sea en otros países cercanos o lejanos de Guatemala. Por ejemplo, el tema del ébola, en lo que va del año, de estos lugares de África, digamos, en general han venido 603 personas. De lugares donde hay epidemia de esto solamente entró una persona, pero sin ningún problema, y pues esperamos que no entre a Guatemala.
He de contarle ahora que con el decreto 20-2014 fue ratificado el estado de calamidad en San Marcos y 7 departamentos luego del terremoto del pasado 7 de julio para que el Ejecutivo realice compras por excepción. Sin embargo, hubo discrepancias dentro del hemiciclo parlamentario cuando diputados del bloque legislativo de la Unidad Nacional de la Esperanza quisieron adicionar un artículo donde se destina 51 millones de quetzales a los cuerpos de socorro de los departamentos del occidente, pero no tuvo el consenso necesario para alcanzar los 80 votos que se necesitaban para destinar los recursos. Otra de las bancadas que mostró su desacuerdo es Líder, quien abandonó el hemiciclo parlamentario. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. De contarle que en un hecho de violencia registrado en la ciudad de Guatemala, el piloto de un autobús fue asesinado, pero los 2 presuntos sicarios fueron vapuleados por los tripulantes del autobús. En la Quinta Avenida y Quinta Calle, un nuevo hecho armado en contra de un piloto de la Ruta 71 se da. Esto luego de que 2 sicarios dispararan en contra de este piloto. Al observar esto, los tripulantes de la unidad del transporte capturaron y vapulearon a los 2 sicarios. Ante ello, fueron trasladados al Hospital Roosevelt. Pero los usuarios no se conformaron con intentar lincharlos. También quemaron la moto donde se transportaban los supuestos asesinos. Uno de ellos fue identificado como Germán Noé Ávila Pérez, de 19 años, que presenta golpes en el rostro. El otro tiene 28 años, no identificado. Esta persona ingresó al centro asistencial con politraumatismo general. La turba no mató a los 2 sicarios porque unidades de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar y al notar la presencia de los uniformados, los bomberos aprovecharon para rescatar a los maleantes. El presunto asesino que ingresó al nosocomio quedó con custodia policial. En tanto, una familia más queda enlutada. El piloto de la Ruta 71 falleció, donde empezó a trabajar en el timón de la camioneta. Las evidencias del caso son 9 casquillos que perforaron el windshield y los vidrios del lado izquierdo y derecho de la unidad. ¿Sabe usted, luego del ataque que sufriera el pasado 15 de enero en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Roxana Valdetti volvió a un acto público en dicho lugar? Esta vez las medidas de seguridad fueron extremas. 7 meses después de haber sufrido un ataque con polvo blanco en el rostro que el INASIF aseguró fue cal, la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías regresó al Teatro Nacional, donde aquel 14 de enero quedó con el rostro cubierto de blanco. En esta ocasión, la SAAS, la seguridad de la presidencia, fue impecable y fue implacable en su tarea de no permitir ingresar nada que pudiera usarse en contra de la vicemandataria. Las más afectadas fueron las mujeres, a quienes les revisaron sus bolsas de arriba hacia abajo y les quitaron todos los cosméticos que llevaban, desde cremas para arrugas hasta cremas para hidratar la piel, maquillaje, polvos, labiales, absolutamente todo. Incluso no les permitieron entrar ni los dulces, pues se los quitaron. Antes de entrar, la SAAS revisaba minuciosamente a los invitados con detectores de metales. Nadie podía entrar ni salir durante el acto protocolario. La vicepresidenta bajó por uno de los pasillos del teatro bajo medidas de seguridad fuertes. Los guardaespaldas le hicieron valla. La vicepresidenta ya no salió por las gradas como aquel 14 de enero, sino lo hizo por un costado del escenario del teatro. A diferencia de aquel 14, los de la SAAS serán felicitados por su esmero en el trabajo. La presencia del binomio presidencial en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue para la presentación del programa Catún 2032. El gobierno lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Catún, Nuestra Guatemala 2032, que tiene como objetivo lograr 5 ejes prioritarios: Guatemala urbana y rural, el Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo, riqueza para todas y todos, bienestar para la gente y recursos naturales y para el futuro. De estos se desprenden 16 acciones
como seguridad alimentaria, competitividad, acceso a la tierra, educación, salud y justicia y modernización fiscal. Son 730 alineamientos, cada resultado, cada prioridad nacional tiene una serie de metas cuantitativas y cualitativas cuando corresponde. Por ejemplo, reducir la pobreza extrema y la pobreza general a la mitad para el año 2032. Ustedes saben que actualmente la pobreza general afecta a más de la mitad de la población de nuestro país. Reducir la desnutrición crónica, asimismo en 25 puntos porcentuales de más de la mitad de los niños, también que actualmente sufren esta condición. Tenemos índices muy altos de mortalidad materna. Eso son condiciones de mortalidad de la mujer asociadas al parto y el embarazo que son totalmente prevenibles. La meta es reducir 5 puntos porcentuales anuales la tasa de mortalidad materna. Asimismo, recuperar la pérdida boscosa que sufre el país. Ese es un indicador donde cada vez el país va reduciendo más su cobertura boscosa, lograr una cobertura boscosa mínima del 32%, lograr el 100% cobertura de acceso a energía eléctrica. Son varios los indicadores. De contarle que el embajador... El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, su programa de noticias de forma diferente. Un martes más, doña Silvia Jerez y un servidor vamos a poner sobre la mesa dos temas para su discusión y para la nuestra también. El primero se refiere a la presentación hecha de lo que se ha denominado el Plan Katún, que es un plan para reducir la pobreza y la desnutrición, cuya meta está fijada en el 2032, prácticamente 18 años a vista de horizonte de algunos objetivos, metas, estrategias y otras cuestiones que queremos desmenuzar en la medida de lo posible para ustedes. Dos analistas nos acompañan para tal fin. Uno es Julio Díaz, que es representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y además secretario general del Sindicato de la Construcción. Julio, buenas noches, bienvenido. Y también Luis Mac, que es director del Instituto de Investigaciones Políticas de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Señores, bienvenidos. Doña Silvia, la primera para ti. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Sabemos que este plan tiene una discusión de más de 2 años y medio. Es un plan bastante ambicioso para 2032, con los retos más serios de la región, la pobreza, el tema de la desnutrición. A mí me llama la atención en primer término, por ejemplo, ver cómo el plan Hambre Cero, que era un eje central de la política del gobierno de Otto Pérez Molina, a casi 3 años, ha tenido muy pocos avances. Se han visto algunas comunidades que debieron de haber sido impactadas sin tener ese impacto y parece que no se priorizó en eso. ¿Cómo vamos a lograr en los próximos 20 años conseguir que se haga efectivo este plan, particularmente teniendo políticos que parecieran muy erráticos en la manera en que están planteando, aunque no hemos llegado a año electoral, pero sus políticas gubernamentales? ¿Qué podemos hacer de verdad para avanzar hacia ahí? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo de que en primera instancia debemos de partir que los contenidos del Plan de Desarrollo Katún 32 no vienen de 2 años y medio atrás. Debemos de partir de que de una u otra manera, después de los acuerdos de paz, más bien después de la firma de los acuerdos de paz, además de ello, después de lo que es la aprobación de la trilogía de leyes con el tema del Código Municipal, con la Ley de Descentralización y también con la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se da la apertura a sociedad civil para que empecemos nosotros desde los diferentes sectores a querer formular de diferentes programas o diferentes propuestas de políticas y lo hacemos desde nivel local, a nivel municipal, a nivel departamental, pero que no tiene el apoyo suficiente como para poder ir gestando una política nacional. De una u otra manera, creo que como sociedad civil nosotros toda la vida pensamos que los contenidos de los acuerdos de paz podrían ser elementos que podrían contribuir a generar un plan de nación.
con lo que decía respecto al tema de lo que es la política de hambre cero, yo creo que es importante como ir diferenciando que lo que es la política de hambre cero es una política de gobierno. En el caso de Plan Katún es una política de nación. Y decimos que es política de nación porque esto viene desde las comunidades, desde los municipios, desde los departamentos y con una metodología muy diferente que nos podría llevar a tener un instrumento de apoyo para gestar políticas de Estado. ¿Y los fondos de dónde vienen? Los fondos de... Para implementar todo este plan. Bien, los fondos han sido fondos de gobierno a través de la Secretaría General de Planificación y ha sido no solamente de este gobierno, sino ha sido de gobiernos anteriores. Importante es ir destacando que el Plan de Desarrollo Katún es un plan de nación, es un plan nuestro como pueblo, porque ahí dentro de ello hay diagnósticos sectoriales, hay, digamos, acciones en donde se tuvo que platicar con trabajadores, mujeres, jóvenes, niños. Aparte de eso se hizo también diagnósticos ciudadanos. Entonces yo creo que esto viene más que todo con un aporte de gobierno, es cierto, pero no solamente del actual, sino que esto viene desde años anteriores. Luis, este no sé si es el tercero o el cuarto plan que en mi corta vida aquí conozco. Ninguno funcionó. ¿Cómo me convences tú a mí como ciudadano que esto va a funcionar? Bueno, de hecho no sé si yo seré la persona adecuada para contestar eso. Lo digo por unas declaraciones justo que tú has hecho en Prensa Libre, creo que en una línea parecida. Bueno, en la práctica yo creo que primero hay que valorar realmente estos ejercicios de planificación. Yo creo que son muy importantes en un país como este, pero en cierta forma yo le veo realmente también un futuro bastante complicado a este plan. Especialmente en este país, realmente donde cuesta mucho conseguir acuerdos de nación. Ojalá que tuviéramos acuerdos de nación. Y donde los políticos obviamente cada 4 años cambian de prioridades. Entonces lo que está, diríamos, en duda en este plan es la viabilidad política, que es justamente lo que todo el mundo nos preguntamos realmente si, a pesar de que hubo un consenso relativamente amplio, como dice el compañero, me parece que a pesar de todo no fue lo suficientemente amplio. Uno de los grandes efectos del plan es físicamente también la parte comunicativa. Es un plan muy extenso, muy técnico. Yo conozco mucho, diríamos, a las personas que trabajaron en este plan, personas de mucha calidad académica y profesional, por supuesto, pero me parece, diríamos, que la viabilidad empieza por la parte comunicacional, que si el plan puede ser transmitido adecuadamente en una forma relativamente simple y sencilla para que todos los ciudadanos lo entiendan y lo manejen. Y independientemente de cómo se haya construido, que Julio y tú habéis apuntado, ¿qué partidos políticos hay comprometidos con el plan? Porque tenemos aquí una amalgama de partidos políticos que cambia. ¿Qué partido político ha dicho, este es mi plan? Bien, yo quisiera tal vez tomar un poco el tiempo para poder aclarar algo. Yo creo que el plan de desarrollo Katún 32 no es una política de Estado. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Simplemente es un instrumento que tiene un contenido en el cual nosotros como sociedad podemos apoyarnos para poder gestar políticas públicas. Definitivamente creo que en el escenario del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural ahora tenemos nosotros el propósito de poder construir una política de inversión y empleo, el poder crear y proponer una política nacional de desarrollo urbano y rural. Y dentro de todo esto, de lo que es el plan de desarrollo Katún, hay muchos elementos que nos están sirviendo para poder nosotros terminar de construir esa política. Entonces, definitivamente creo que hay un poco de confusión en creer que este plan es lo que hay que poner en marcha y que esto es lo que vamos a encontrarle o darle solución a la problemática nacional. Y no es así. Aquí lo que hay que tomar en cuenta que esto simplemente es, bueno, no simplemente, es un esfuerzo multinacional, diría yo, de participación, y lo importante es una participación desde abajo para arriba. ¿Sí? Yo por eso apoyo mucho la pregunta de Pedro. Al final son esfuerzos muy grandes que se hacen de abajo para arriba. Sabemos que hay un diálogo en diversas organizaciones, pero al final los partidos políticos que hoy día adoptan, apoyan este proyecto, existen. ¿Cómo van a ser entrando ya a un año electoral?
para poder implementar esto? Porque yo entiendo que es una política de Segeplan. Sin embargo, cuando un presidente entra, automáticamente tira los proyectos anteriores. Lo vimos, por ejemplo, en la Secretaría en la Secretaría Social de Sandra Torres, como todo su proyecto fue destruido en cuestión de meses, en el caso de Wendy Berger, y se ha visto continuamente. Aquí hay otro tema. Para el 2032 vamos a ser 22 millones de guatemaltecos. ¿Cómo vamos a lograr consensuar en 22 millones un proyecto tan extraordinario como el que usted nos está planteando? Y no será otro proyecto más de esos que se quedan en papel. Van a disculpar. Yo creo que es importante tomar en cuenta de que acá, sin estar apoyando ningún tipo de partido político, porque nosotros somos de sociedad civil y tenemos que quedar claro con nuestra postura. Como sociedad civil nosotros hemos planteado que lastimosamente desde que se creó la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ningún partido en el gobierno había contribuido y le había dado, digamos, esa voluntad política que el actual gobierno está demostrando, y eso hay que valorarlo. Pero eso no significa de que esto sea un plan del partido oficial. Esto es un plan de sociedad civil, esto es un planteamiento que estamos utilizando a una entidad como Segeplan como el instrumento técnico que nos va a ayudar para poder llevar esto digamos, a la práctica. Sin embargo, nosotros el día de hoy, incluso en la aprobación del plan, nosotros decíamos que como representantes de sociedad civil, nosotros nos estábamos responsabilizando a que esto tiene que continuar. Independientemente de qué partido político llegue a gobierno en las próximas elecciones, tiene que continuar. Y sociedad civil tiene que, digamos, demostrar esa capacidad de poder decir que esto que está acá, con elementos de los contenidos de los acuerdos de paz, con contenidos de diagnósticos sectoriales, con contenidos de una serie de lineamientos importantes para nosotros, porque les voy a poner un ejemplo así muy concreto. Si hablamos del tema de inversión y empleo, específicamente en el elemento de lo que es riqueza para todos, acá en este documento se está garantizando la libertad sindical. En este documento se está garantizando el diálogo tripartito. En este se está respetando el salario mínimo. O sea, hay cosas que los sectores hemos luchado por años y que tenemos que seguir. Yo tengo una pregunta. Adentro de este plan está también la ley 4084, la famosa ley con sus preceptos, y el convenio 169, porque hasta donde yo tengo entendido, también Naciones Unidas ha participado activamente en este plan. Y mi pregunta en este tema es, ¿no será que nuevamente volvemos a tener la interferencia de Naciones Unidas y organismos internacionales dictándole a la sociedad civil los pasos que deben de seguir? No. Yo creo que nosotros dentro del CONADUR hemos estado discutiendo lo que es la implementación del convenio 169 y hay un procedimiento. La Organización Internacional del Trabajo plantea el procedimiento y nosotros estamos garantizando que ese procedimiento se cumpla. Hay representantes del pueblo maya en el CONADUR, que ellos son los que están ahorita inclusive trabajando la política nacional de pueblos indígenas. Y entonces yo creo que nosotros no vamos a permitir que haya intromisión en este tipo de decisiones que son nuestras como guatemaltecos. Y no obstante, estamos hablando de los temas que hoy día son el causar de mayor conflictividad en el país. Y eso es un poquito a mí lo que me preocupa. ¿Cómo van a consensuar que esto no vaya a traer más conflictividad de la que ya existe por estos convenios que están actualmente y que están causando un terrible daño en el tema nacional, en inversión, producción, conflictividad, pueblos indígenas? Luis, yo te quiero hacer una pregunta concreta. Yo aquí no veo ningún dato que no estuviera en los acuerdos de paz, ninguno. Es más, son más reducidos que los acuerdos de paz. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto se fija en 5.6, 5.4, los acuerdos en un 6%. La reducción de no menos de 25 puntos en la denutrición. Es decir, en 18 años seguimos como estamos, poquito mejor. Es decir, ¿qué puede pensar un individuo de 18 o 20 años que diga, mi vejez todavía le han puesto un nivel de una pobreza sustancial dentro de 32 años, que a saber con estos niveles cómo estamos? ¿Tú crees que estos son objetivos, no digo ya alcanzables o no, sino objetivos esperanzadores para un joven de 20 años? ¿O para ti mismo, que eres un joven? Bueno, yo creo que sí y no, porque obviamente dependiendo, diríamos, del avance, pues obviamente lo importante del plan justamente es que se traza metas
independientemente si son alcanzables, como tú dices, o si realmente son las más óptimas. Eso es lo rescatable, pero de nuevo diríamos, el tema principal es que a pesar de que hay procesos de negociación de sociedad civil, como dice el colega, creo que esos procesos no son lo suficientemente incluyentes. Este país es demasiado complejo. ¿Quién falta de incluir? Híjole, un montón de actores realmente, porque el sistema de consejos de desarrollo, que es el ámbito donde se está negociando y donde se está manifestando, no tiene, diríamos, toda la representatividad de la sociedad civil en Guatemala. Hay muchos actores realmente que están fuera, y especialmente, justamente hablando de la conflictividad como la que usted menciona, ¿no? Me parece que no está suficientemente consensuado. Y eso creo que es lo que le da una debilidad muy grande al plan. Tú decías hoy en Prensa Libre, justamente marcabas esas debilidades. Si no está suficientemente consensuado, y nuestro interlocutor decía, bueno, nosotros, la sociedad civil, nos vamos a encargar, o debemos de encargarnos de que esto ocurre, al final, si no está consensuado, ¿qué parte de la sociedad civil tiene fuerza para hacer eso? Si según tú manifiestas hay una parte sustancial o significativa de la sociedad civil que falta en ese esfuerzo. Es que el problema fundamental justamente es que en este país realmente el concepto de sociedad civil, hay que decir organizaciones de sociedad civil, no sociedad civil, porque por excelencia la sociedad civil no está organizada y por excelencia la ciudadanía del país realmente es una ciudadanía pasiva que usualmente, diríamos, no participa. Todas las organizaciones aspiran a la representatividad, pero en la práctica los canales de comunicación y los canales de representatividad de este país son muy débiles. Y eso es lo que hace justamente que cualquier proceso de negociación sea incompleto. Yo lo he visto, diríamos, en muchas mesas de negociación y de diálogo, surgen tantos actores que es bien difícil. Por ejemplo, la última que vimos en la ley electoral de partidos políticos, híjole, cada quien tenía su propuesta bajo el brazo. Es bien complejo realmente en este país generar consensos. Y eso creo que es lo que explica en alguna medida esos altibajos que tenemos cada 4 años. Yo tengo aquí una duda y no sé si la cámara puede mostrar esto aquí y tal vez usted me la explica. Esto lo saqué de una presentación formal que se está dando y es el perfil del corte transversal de Guatemala, el territorio integral entre lo urbano y lo rural, ¿verdad? Y aquí nos muestra toda la producción agrícola, el café, las hortalizas, la vocación forestal, pero me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, vemos este gobierno de Otto Pérez Molina diciendo que Guatemala es un país donde existen explotación, donde se puede dar la explotación minera, abriendo todo el tema de las hidroeléctricas, el desarrollo turístico, que esto lo vemos en los niveles más bajos. Esto significa con este plan de que no vamos a caminar entonces hacia esa política, por decirlo así, que se está planteando en estos momentos, porque pareciera ser que todos esos temas de inversión, productividad, se quedan totalmente estáticos en este plan. ¿Me podría usted explicar un poquito de esta gráfica? Bien, vuelvo a repetir que el plan de desarrollo Catún 32, tal como lo decía el licenciado, lamentablemente en un país tan complejo como el nuestro, en un país tan, digamos, tan dividido y con una historia bastante, digamos, de represión por un lado, por otro lado de lucha lucha de clases, lucha de poderes, bueno, un sinfín de cosas, pues es bastante complicado el poder garantizar, digamos, que haya una totalidad aprobación del plan. En el tema propiamente de lo que es la gráfica, definitivamente nosotros seguimos insistiendo de que el plan de desarrollo Catún no se presentó hoy y nosotros como sociedad civil no lo estamos entendiendo como aquí está la solución de la problemática nacional. Simplemente son algunos niveles o algunos transversales que nosotros creemos superar, ¿ya? O creemos verlo como una meta, en el entendido de que si nosotros como guatemaltecos no pensamos en mejorar a futuro y si nunca nos trazamos una meta para poder cambiar las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del país, vamos a estar toda la vida como estamos. Creo que acá estamos planteando una propuesta y que no necesariamente tiene que estar como lo dice el documento. Puede ser que en algunas se pueda limitar o en otras podamos superar las metas que estamos trazando. ¿Tú crees, Luis, que en función de las disponibilidades económicas que existen en el país, aquí se habla de incrementar más del 12%, no se dice cómo, puede ser ampliando la base, puede ser subiendo impuestos, ya hemos visto la reforma fiscal que no ha dado los resultados? ¿Tú crees que hay
posibilidad económica real, un 5.4% de crecimiento, cuando el país en los últimos 20 años nos ha crecido más de 3 punto algo. ¿Tú crees realmente que esto, independientemente de ser un buen objetivo, un buen fin, una buena filosofía, es realista, es posible? Me parece que esa es otra de las grandes debilidades, la parte, como tú dices, económica. Creo que Guatemala tiene grandes desafíos realmente en su modelo de desarrollo económico. Y uno de los principales desafíos justamente es, bueno, lo que tú dices, pero también con qué Estado vamos a cumplir esos compromisos cuando la institucionalidad del Estado está sumamente debilitada y sumamente fragmentada por una serie, digamos, de factores. Ningún gobierno en los últimos años realmente ha estado invirtiendo realmente en el fortalecimiento institucional del Estado. Entonces, aparte, digamos, de lo que tú estás señalando, yo creo que hace falta, pues obviamente que rediseñemos y refundemos, lo que muchos dicen, refundemos el Estado, ¿no? Muy bien, Julio, Luis, esto no llega a 2032, sino que se acaba en el minuto 32 exactamente. Así que muchas gracias, independientemente de las críticas, pues evidentemente todo plan sirve para tener un horizonte, y todo horizonte, como Julio decía, no podemos ser un país sin horizontes. Creo que esto es un horizonte, eso es positivo, ojalá todas estas interrogantes, más que pegas, han sido, ¿verdad?, problemas sobre la mesa, pues se resuelvan y en el 2032 estemos mucho mejor. Y el tema de inclusión de los sectores, yo creo que para frenar la conflictividad que estamos teniendo hoy día, quizás es un tema a tomar en cuenta. ¿A qué sectores vamos a sentar en esta mesa y qué legitimidad van a tener? Bueno, en todo caso, pero en todo caso cualquier idea y cualquier voluntad de lanzarse hasta esto es positivo. Julio, Luis, muchísimas gracias. Creo que en otro momento le vamos a llamar para retomar esto. No se muevan y vamos a regresar con otro tema que pensamos que es de su interés. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Muy bien, de regreso con otro tema que pensamos y hemos seleccionado porque creemos que es de su interés. Nos referimos a unas denuncias que se han producido a lo largo del día de hoy en relación con una cantidad de medicamentos que existían en dependencias de gobierno, que han caducado y que evidentemente no han llegado al usuario, es decir, a la población generalmente más necesitada. Venimos arrastrando problemas de medicamentos en salud, falta de medicamentos que se compran caros, todo esto son titulares en prensa en los últimos meses, y ahora lo último es, había medicamentos o había un paquete de medicamentos, caducaron y nunca llegaron al ciudadano. Vamos a hablar con Selvin García, que es diputado, jefe de la bancada, creo. Diputado Selvin, buenas noches ya, claro. Yo ya me pierdo a estas horas, ya no sé ni la hora que vivo. Y también con Manfredo Marroquín, que es director de Acción Ciudadana. Señores, bienvenidos. Sucintamente el resumen de lo que ha ocurrido. Bueno, hemos evidenciado que en Fonapaz, en las oficinas centrales de Fonapaz, existe un lote de medicinas de un proyecto de 586,000 quetzales que pagó Fonapaz. Y $500,000 que pagó Fonapaz en su momento. Quedó restante un lote de 220,000 quetzales de medicamentos que vencieron 12 medicamentos previo a que Fonapaz le trasladara al FODES ese lote de medicina. Lo recibe el FODES, dice vencieron 12 medicamentos que hacen un total como de 20,000 quetzales, el resto está vigente y luego no se hace responsable el FODES, se lo traslada a Fonapaz y dice, señores, nosotros ni vamos a presentar una denuncia en contra de esto, ni nos hacemos responsables de esta medicina. En este momento, en el tercer nivel de Fonapaz, existe un lote de medicina pero muy necesaria en los hospitales, desde ambroxilina, penicilina, acetaminofén, ácido fólico, que vence el 15 de agosto, de acuerdo al inventario que se tiene, que supera los 80,000 quetzales. Hoy más los 20,000 que ya, o sea, sí, ya bueno, por 100,000, sí, más lo que pueda ir ocurriendo. Sí, pero es una negligencia, realmente es una negligencia que vemos donde ni siquiera dos instituciones del Estado, una en proceso de liquidación y la otra que asume una responsabilidad trasladada, dice, bueno, voy a tomar esta medicina, lo traslado a un hospital o realizo la jornada médica. Luego ya veremos. Ahora, Manfredo, en este caso, donde dos instituciones, por decirlo así, se están tirando la chibolita, ¿qué es lo que corresponde? Vemos toda esta crisis de medicamentos que está latente en todos los hospitales públicos. Al parecer,
no hay ninguna respuesta del ministro de Salud Pública, ni mucho menos de la cartera de Fonapaz. ¿Qué es lo que corresponde entonces? ¿Qué es lo que toca para que estos medicamentos lleguen y penalmente cómo se debería de tratar este caso? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una pena que todo esto se da entre dos instituciones mellizas, digamos, de un mismo modelo corrupto, clientelar, que es el Fonapaz, en proceso de extinción y que no se quiere morir. Siguen pidiendo prórroga para liquidarlo otro año más, una cosa ya que ya raya en lo cínico, absurdo, ridículo. Y el nacimiento de un fondo, que es este nuevo fondo, que tendría las responsabilidades que tenía Fonapaz, lo cual es un contrasentido, porque Fonapaz se le elimina porque era un foco de corrupción. Y se abre Fonapaz para que siga, digamos, que sea la receptora y le dé continuidad al modelo clientelar y corrupto que tenía Fonapaz. Solo desde ahí ya estamos mal, o sea, estamos ya realmente perdidos, y por eso este caso de las medicinas yo no le veo como muchos otros casos, porque este es un caso realmente pequeño en comparación a todo lo que se ha perdido y se siguen perdiendo. Por supuesto. Para empezar, veamos cómo surge este nuevo fondo, a quién ponen de director del nuevo fondo, que no tiene perfil ni siquiera. Recordemos que los fondos sociales surgen en los años 90 porque se suponía que era una manera focalizada de gastar un gasto público de manera eficiente mientras los ministerios se modernizaban. ¿Qué pasó? Que estos se volvieron unos focos de corrupción, los fondos sociales, y los ministerios nunca se modernizaron. Y ahora resulta que al inicio, cuando eran los bancos los que hacían los préstamos, porque estos fondos nacen con préstamos del Banco Mundial y del BID, sí exigían un perfil para dirigir esos fondos. Ahora, como son fondos nacionales, ya se pone a cualquiera. Mire, entonces, ahí no hay posibilidades reales de exigir eficiencia, transparencia. Claro, podemos ir a la vía penal, pero ya sabemos qué pasa en esa vía. Venimos del segmento anterior de un plan 2032, donde teóricamente el país va a avanzar. Y el mismo gobierno que aprueba ese plan del 2032 y los mismos ciudadanos que somos incapaces de algo como ustedes que están metidos con esto y fiscalista tan simple. Si hay 500.000 de medicina, objetivo número 1 en cualquier mente sensata es repártelo. Y objetivo número 2, mira las circunstancias, pero no lo dejes ahí parado. Lo que nace mal, lo que nace mal termina mal. Fonapaz en proceso, de un día para otro el presidente toma la decisión que dice que la institución es corrupta, y es mentira. Las instituciones no son corruptas, son las personas, son los funcionarios. Segundo, dice en enero vamos a cerrar Fonapaz por mucha corrupción. Hasta el 7 de marzo sale el acuerdo gubernativo donde le da vida al Fondo de Desarrollo Social. Hasta en mayo se lo traslada al Fondo de Desarrollo, y hasta en agosto la vida jurídica del Fondo de Desarrollo se la traslada al FODES, y en ese momento nacen sin presupuesto. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, en marzo de este año, fue a inicios de año, hubo una denuncia de una adjudicación de nada más de 7 millones por la compra de 93,000 láminas, no sé si se acuerdan, por parte del FODES. Lo que estamos viendo es el surgimiento de un engendro más corrupto que la propia Fonapaz. Claro, porque Fonapaz en sus orígenes, digamos que tenía ciertos estándares que eran de alguna manera monitoreados por los donantes, que eran los principales financistas que bancaban estos fondos. Pero como eso ya se perdió y es de presupuesto nacional, pues ya no importa. Hoy en día el que dirige ese fondo no llena ningún perfil profesional para dirigir una institución que maneja millones de millones. Todos los concursos no son concursos, son totalmente adjudicaciones a dedo de productos sobrevalorados. Es decir, aquí realmente estar hablando de planes al 2032 que para atar el programa anterior y no resolver estas cosas es estar literalmente, como decimos los guatemaltecos, y perdón la palabra para los oyentes, pajeándonos, porque no podemos estar aspirando a un sueño, a una misión de país que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Selvin, los ciudadanos, yo soy ciudadano,
¿Ya esto lo vemos con desprecio, con asco o sencillamente lo ignoramos? ¿De verdad se puede rescatar una mínima, no digo ya una dignidad ni siquiera básica, mínima, cuestiones como esta en un país donde la gente se muere de hambre y que no haya un funcionario que entienda que esto lo tiene que mandar, que no puede robar medicina, ni siquiera de otra cosa, pero medicinas cuando la gente se muere? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Yo creo que es esa pérdida de conciencia, es esa pérdida de un funcionario comprometido dentro de la administración pública, bajo la responsabilidad de la investidura que tiene. Es esa pérdida que existe hoy en el Estado de muchos funcionarios. Por supuesto hay algunos comprometidos, pero la mayoría que nosotros hemos visto por una serie de actos de corrupción y señalamientos que han sido objeto es precisamente que lo que han usado es la investidura que tienen para tener el crédito de hacer negocios y enriquecerse. Yo creo que Guatemala ya no tiene más riqueza para algunos que administran la cosa pública y se hagan ricos de la administración pública. Yo creo que eso ya está cansando al guatemalteco. Por eso es que ya no creen en los políticos, por eso es que ya no creen en las instituciones públicas, y tenemos que darles señales que sí hay preocupación de temas como este y muchos más, como el hambre, la educación, la salud, que es esto de la medicina, porque sí hay compromiso de algunos políticos que queremos ver las cosas diferentes, las instituciones diferentes, pero estas son malas señales para la población. Ahora, Manfredo, yo quisiera preguntarte a ti, tú que desde Acción Ciudadana mencionabas, por ejemplo, el surgimiento de los fondos o entidades como FODES, que supuestamente tienen un perfil de las personas que deben ocupar el puesto, reciben financiamiento internacional. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Byron Rafael Santizo, que es quien está dirigiendo esta institución, era un expanadero? Yo no estoy haciendo de menos ninguna profesión, pero me estoy refiriendo a un cargo que maneja tantos millones, que maneja todo el fondo de desarrollo tan complejo para Guatemala, una persona que tuvo panadería en la zona 1, una panadería que estaba casi en quiebra, ahora pasa a manejar millones de quetzales. ¿Cómo es posible de que se permita esta violación a estos estatutos que son indispensables? Bueno, es la selección que hace el partido de gobierno de su gente, ¿verdad? Ahí sí que no podemos decir más que ellos buscan ese perfil. Evidentemente una persona para ocupar un puesto en cualquier lugar, aunque sea en una tienda, se busca la experiencia. En este caso es evidente que no buscaron experiencia, lo que buscaron fueron otros criterios, como seguramente la lealtad hacia sus jefes, su vocación para hacer cosas que no están... tiene que ser personas que no están conscientes de la responsabilidad que significa asumir un cargo de estos. Porque una persona con un mínimo de conciencia de la responsabilidad, no digamos responsabilidad legal, pero un poco de sentido común humano. No obstante, a mí me llama la atención, este personaje es muy allegado a la vicepresidenta Roxana Valdetti. De hecho, estuvo en el listado nacional de diputados, en el puesto número 16, obviamente no llegó. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para exigir a un gobernante que lleve a las personas adecuadas a ocupar los puestos que son de alta expectativa nacional y que son claves para el desarrollo? ¿Qué se puede hacer, Selvin? Bueno, ahí es donde hay una responsabilidad de los partidos políticos en cuanto a su formación y capacitación de los cuadros y, por supuesto, cuando se gobierna, de las mejores personas. Si hay una responsabilidad y un compromiso en el momento de gobernar, se supone que las personas con más capacidad, con más experiencia, con un grado que les dé y les permita administrar la cosa pública con eficiencia, con valores sobre todo, porque es la pérdida a veces de valores que hace que las instituciones también no puedan dar ese ejemplo de la administración de las finanzas. Eso es importante. Ahí es el papel de un partido, es el papel de los que ejercen el poder para poder tener a las personas ideales y por supuesto que llenen esos requisitos que muchas veces lo exigen las organizaciones internacionales o los fondos internacionales, pero que pasa desapercibido en instituciones públicas nuestras. ¿Por qué la ley de servicio civil se resiste tanto? Porque la ley de servicio civil de alguna manera haría converger esto, no necesariamente, pero sería un modelo. ¿Por qué se resiste tanto? Mira, ha habido 8 proyectos de ley para reformar en los últimos 10 años.
Te puedo mencionar uno financiado por el BID, otro por el Banco Mundial, otro por la AID, otro por la Agencia Española de Cooperación. Es decir, todos los intentos, lo que no hay es voluntad política, porque esto es un botín. Y ese botín le sirve a esta clase política que hoy tenemos en Guatemala. Ellos no están viendo cómo resolver los problemas, están viendo cómo el problema se vuelve más perfeccionable para seguir con el botín. Así de sencillo. Es un problema de voluntad política, porque eso se puede arreglar de la noche a la mañana literalmente. Pero hoy por hoy hay un 0% de voluntad política para arreglar. Quedan 30 segundos. Si tú llevas, Elvi, esta propuesta nuestra, dice, anoche hablé y quiero discutir en el Congreso la ley de servicio civil. ¿Cuánto tardas en salir? ¿Te sacan matraca? ¿Marimba? Bueno, ahora marimba. ¿Te sacan marimba o algo? O cohetes. O cohetes. ¿O qué? Tenemos 30 segundos, pero úsalos. No, yo creo que habemos diputados que sí, tal vez pocos, pero sí estamos comprometidos en una carrera administrativa civil sumamente indispensable para poder fortalecer las instituciones del Estado. De lo contrario, seguirá siendo, como dice Manfredo, un botín para gente irresponsable que ve cuando llega al gobierno la oportunidad de hacerse ricos. Y creo que eso no se vale en un pueblo que el día de hoy necesita gente comprometida y además con muchas necesidades. Muy bien, don Selvi, don Manfredo, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes una llamada de atención a quienes nos gobiernan y a nosotros mismos. Si no nos ponemos un marco donde se exija la profesionalidad o un grado de profesionalismo para hacer la función pública, nos aparecen estos desaguisados y al final muere más gente de la que ya muere, lamentablemente. Señores, muchísimas gracias por su intervención. Gracias, y ustedes no se vayan, que vamos a volver en un ratito para anunciar los deportes. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.